Primeramente vamos a ver qué es el calibre de los conductores. Los calibres de los conductores dan una idea de la sección o diámetro de los mismos y se designa usando el sistema norteamericano de calibres AWG por medio de un número al cual se hacen referencias, sus otras características como su diámetro, área y resistencia, etc. Como podemos apreciar en la imagen, se muestra un calibrador o galga para conductores eléctricos. Mientras mayor sea el calibre o número, menor será el diámetro del conductor eléctrico. Las fórmulas para obtener la sección del conductor son las siguientes. Cuando tenemos la corriente usamos la primera fórmula y cuando nos proporcionan la potencia usamos la segunda fórmula. Las consideraciones que se deben hacer es que el conductor o cable por lo general es de cobre y la resistividad está dado por un número ya fijo o una constante. Para este caso es de 0,0172. Para la caída de tensión tenemos que el 3% se considera para alumbrado, 3% para viviendas y 5% para circuitos de fuerza. Ahora veamos un ejemplo para poder aplicar las fórmulas y así obtener la sección del conductor, además del calibre. Para este caso se nos dice que se desea calcular la sección transversal de un conductor eléctrico que alimenta una carga de 3000 watts, ubicada a una distancia de 40 metros del suministro de energía. Para este caso, las líneas están energizadas con 220 voltios. Se debe considerar la resistividad del cobre, que va a ser el conductor, y también el factor de potencia, que es 0,65. Se debe seguir una secuencia de pasos para así obtener el resultado deseado. El primer paso es reconocer todos los datos que nos proporciona el problema. Para este caso, el problema nos proporciona lo que es la potencia, que es 3000 watts, la longitud del cable, que es 40 metros, el voltaje de suministro, que es 220 voltios, la resistividad del conductor y el factor de potencia. Paso 2. Hallar la caída de tensión. Para este caso se considera una caída de tensión de 5% por ser un circuito de fuerza. Entonces, la caída de tensión va a ser el 5% del voltaje de suministro. Para este caso va a ser el 5% de 220 voltios. Y así obtenemos una caída de tensión de 11 voltios. Paso 3. Debemos emplear la fórmula adecuada para hallar la sección del conductor. Como ya tenemos potencia, entonces vamos a emplear la fórmula que contiene la potencia. Cabe aclarar que Rho representa a lo que es la resistividad. El 2 indica que van a ser dos cables, tanto para la que es la fase y el neutro. L es la longitud, U representa la caída de tensión y V es el voltaje de suministro. Entonces, reemplazando datos, tenemos que la sección va a ser de 1.706 milímetros cuadrados. Entonces ya tenemos acá lo que es esta sección, pero debemos evaluar con otro método para ver si está correcto. Entonces nos pasamos lo que es a ver el paso 4. Para este caso debemos usar las dos fórmulas que se mostraron anteriormente para obtener una relación y así obtener una ecuación que relacione a las corrientes de potencia y tensión de suministro. Como vemos, la fórmula obtenida es la siguiente, que la intensidad de corriente va a ser igual a la potencia dividido entre el voltaje de suministro multiplicado por el factor de potencia. Entonces, reemplazando los datos, obtenemos una corriente de 21 amperios. En el paso 5 debemos hallar la sección del conductor usando las siguientes tablas. Para este caso voy a considerar el tipo de instalación A, que es de conductores aislados en tubos empotrados en
pared aislante, y el aislante será 2 por XLPE. Como podemos apreciar, esta es la tabla que vamos a usar para poder determinar la sección del conductor. Vamos a ver que se compone de 4 partes. La primera indica la instalación, la segunda es el tipo de aislante que tendrá el conductor, el de color verde nos indica la intensidad de corriente y por último tenemos la sección. Entonces, como vamos a usar en el tipo de instalación A, que es de conductores aislados, y el aislante va a ser de 2 por XLP. Si trazamos una línea o una flecha, llegamos que hacia abajo van a estar las intensidades de corriente. Como en el cálculo anterior obtuvimos 21, entonces acá tenemos que ver que sea el más próximo a 21, pero que no sea menor. Para este caso el más próximo es 22 amperios. De 22 amperios trazamos una línea horizontal y nos fijamos que llega a una sección transversal de 2.5 milímetros cuadrados. Entonces podemos decir que usando la fórmula de la potencia se obtuvo una sección de 1.706 milímetros cuadrados y usando la fórmula y las tablas, o sea la segunda fórmula, se obtuvo la intensidad de corriente de 22 amperios y una sección de 2.2 milímetros cuadrados. Por lo tanto, se debe tomar la mayor sección obtenida, que en este caso es de 2,5 milímetros cuadrados. Con esos datos ya obtenidos, vamos a usar la siguiente tabla, considerando que la corriente debe de ser de 22 amperios y la sección de 2.5. Entonces, en la tabla que se muestra, tenemos dos opciones. Podemos hacerlo de lo que es alambre o también de cable. Lo que tenemos que tener en cuenta es la sección y el amperaje que hemos hallado. Entonces, el amperaje más próximo es de 25 y la sección no debe ser menor a 2.5, entonces el próximo es 3.31. Así obtenemos un calibre de 12. Entonces podemos concluir que el calibre o número del conductor ideal para este ejemplo será de 12, ya que soporta una corriente máxima de 25 amperios. Podemos elegir entre lo que es cable o alambre, que es un solo alambre sólido. Ahora veamos un segundo ejemplo. Se desea calcular la sección de los cables para un tablero eléctrico domiciliario y el calibre del mismo. Tiene dos llaves PIA. Una es para el alumbrado que distribuirá energía eléctrica a 5 focos de 50 watts cada uno, que la distancia más alejada del tablero es de 20 metros. Y la otra es para tomacorrientes. En la vivienda se cuenta con diferentes electrodomésticos como refrigeradora, microondas, lavadora, plancha, ventilador, etc. La distancia hasta el último tomacorriente es de 40 metros. Se debe asumir que se desea que el conductor sea de cobre. Solución. Primeramente vamos a hacer el cálculo para lo que es alumbrado. Como tenemos 5 focos de 50 watts cada uno, entonces la potencia total será la suma de todas las potencias de cada foco. Para este caso va a ser la multiplicación de 5 por 50 que nos da 250 watts. Para hallar la corriente que circulará por los cables, usamos la fórmula de la corriente, asumiendo que el factor de potencia es 0,65. Cabe aclarar que el factor de potencia viene descrito si es, por ejemplo, un generador o un motor. En la etiqueta nos da el factor de potencia. Entonces, si reemplazamos los datos, tenemos que la corriente que va a circular va a ser de 1.75 amperios. Entonces, con esa corriente vamos a usar las tablas. Para este caso vamos a hacer el tipo de instalación A2, que es con cable multiconductor, y el aislante vamos a hacer que sea de PVC. Entonces, como habíamos hecho en el ejemplo anterior, trazamos una línea vertical desde el conductor, desde el aislante hasta las corrientes, y la corriente más próxima sería de 11.5 amperios. Entonces esta corriente para el cable tiene 1.5 milímetros cuadrados. Entonces el conductor de 1.5 milímetros cuadrados soporta un máximo de 11.5 amperios. Entonces la intensidad de corriente que debe soportar los cables tiene que ser mayor a 1.75 amperios, que nos salió en el cálculo, pero en la tabla anterior vimos que con una sección transversal de 1.5 milímetros cuadrados soporta una corriente de 11.5
amperios. Entonces, si nosotros vemos acá en esta tabla, podemos elegir la sección o el calibre del cable. Para este caso vemos que con 16 nos da una sección transversal de 1.5 y una corriente de 10 amperios. Por lo tanto, el calibre del conductor tiene que ser de 16, que soporta una intensidad de corriente de 10 amperios. Entonces va quedando de la siguiente manera en el diagrama de conexiones. En el lado izquierdo tenemos lo que es un diagrama de cómo va a ser las conexiones con las diferentes llaves, y en el lado derecho tenemos el diagrama unifilar. Entonces el calibre del conductor para el alumbrado tendrá que ser como mínimo de 16, y como podemos ver en un diagrama unifilar vamos a encontrar los siguientes datos. Para este caso tenemos que es dos polos, una intensidad de corriente de 10 amperios. Por último tenemos que 2 por 1.5 milímetros cuadrados, que va a ser la sección del cable. Ahora veamos lo que son el conductor, que va a ser para los tomacorrientes. Entonces, la llave que distribuirá la energía a través de los tomacorrientes tiene que ser capaz de soportar la carga que se le coloque. Para este caso, el ejemplo nos dan diferentes tipos de electrodomésticos que van a ser conectados a los tomacorrientes, y acá en esta tabla se muestra la potencia de consumo que tiene cada artefacto o electrodoméstico. Luego, haciendo una suma de potencias de todos los electrodomésticos que tiene en este caso este ejemplo, se tiene que la potencia máxima es de 3000 watts. Entonces este cálculo se ha hecho en el ejemplo 1 y se obtuvo que la sección para el conductor es de 2.5 milímetros cuadrados y el calibre del cable es de 12. En el diagrama unifilar se muestran estos valores, que dice dos polos, la intensidad de corriente 25, 2 por 2.5 milímetros cuadrados, que va a ser la sección del conductor, más 2.5 T, que T significa el cable o el conductor que va a ser tierra. Entonces esto, según la norma, debe ser del mismo calibre y sección que los otros dos cables. Entonces así queda que el calibre del conductor es 12 para los tomacorrientes. Por último, veamos lo que es los conductores que van a ir conectados a la llave general. Primero hallamos la intensidad de corriente que va a circular por estos conductores. Para este caso, la intensidad de corriente va a ser la suma de las dos intensidades de corrientes que fueron halladas para las llaves PIA. En este caso fue para alumbrado 10 amperios y para el tomacorriente 25 amperios. Y va a ser multiplicado por los factores de simultaneidad, que en un próximo video lo voy a explicar con más detalle. Entonces acá se obtiene una intensidad de corriente de 24.15 amperios. Vemos que esos valores conciernen al calibre del conductor de 12. Entonces el cable o el conductor debe soportar 24.15 amperios como mínimo, por lo que el conductor comercial que soporta ese amperaje es de calibre 12. Finalmente, las especificaciones para los conductores y también para el amperaje de las llaves se muestran acá en este esquema. Bien, en el lado derecho se muestra el diagrama unifilar, donde muestran las diferentes especificaciones que van a tener los conductores y también las llaves. Entonces así se harían los cálculos para los diferentes conductores que se usan en las instalaciones eléctricas.